Fíjense una cosa, comentarios como este que ven en pantalla. Todos, la salvación en sí no depende de nosotros creer en la seguridad de la salvación. Nuestra salvación depende de creer en Jesucristo, ¿verdad? Es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Qué haré para ser salvo? Creen en el Señor Jesucristo. Creen en Cristo, ¿verdad? Creen en Él, arrepiéntete del pecado. Son los que nos dan a entender que los bautistas reformados no son salvos y no entienden el Evangelio. La salvación no depende de la seguridad en la salvación, sino en la fe en la obra redentora de Jesús. Miren, es cierto, la salvación depende de la fe en la obra redentora de Jesús. El problema con este hombre es que él no sabe lo que es la fe en la obra redentora de Jesús. Él no sabe lo que es la fe. Él piensa que la fe en la obra redentora de Jesús es hacer una oración y decir: Señor, te reconozco como mi Señor y mi Salvador y tal. Pero no entiende el significado de la palabra fe. Piensa que fe y creencia son lo mismo y son conceptos similares, déjenme decirles, son conceptos similares, pero no son lo mismo. Se puede creer con fe y se puede creer sin fe. Y la mayor parte de los cristianos evangélicos de todas las denominaciones habidas y por haber están creyendo sin fe. Digo la mayor parte porque hay unas pequeñas excepciones que creen con fe. Ahora, ¿qué es fe? Lo dijimos en otros videos. Certeza, Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. No puede haber duda donde hay certeza y convicción. Si no, no sería certeza y convicción. Y si no es certeza y convicción, no es fe. Entonces los evangélicos sí creen que Jesús vino al mundo y murió por los pecados, pero no han profundizado en el concepto de murió por los pecados. No han profundizado y no han tenido entendimiento y tomado conciencia de murió por los pecados. ¿Por qué? Tú te das cuenta cuando no están seguros de su salvación. ¿Por qué? Porque si la paga del pecado es la muerte, y vamos a decirlo en criollo, la paga del pecado es el infierno. Tú eres pecador, te vas al infierno. Eso es lo que se refiere con la paga del pecado es la muerte. Ya estamos bien grandecitos, hemos leído bastante la Biblia, tenemos que saber que la paga del pecado es que te vas al infierno. Entonces, es la consecuencia por el pecado. Ahora, Cristo vino y murió por mis pecados, los pagó, murió por mis pecados en mi lugar, Él pagó el castigo por ese pecado. Entonces, si Él pagó por los pecados y la paga del pecado es el infierno, yo no tengo que ir al infierno porque ya alguien más pagó por mi castigo, que es el infierno. Entonces, Jesús fue al infierno, Jesús murió y, valga la redundancia, fue al infierno. Y, o sea, Jesús se condenó en mi lugar, aunque claro, sabemos que Jesús no es que fue al infierno y se le prendió la candela y todo lo demás. No, Jesús fue a predicar a los espíritus que estaban cautivos en el Seol. Eso es otra historia, eso es otra temática, no es otra historia, pero es otra temática en la cual no voy a profundizar en este momento. Pero Jesús en mi lugar recibió mi condena, entonces yo no tengo por qué recibir condena. Entonces, ¿cómo es posible que haya dudas entonces con el tema de la salvación? Si no, bueno, yo no sé si soy salvo, si me voy al cielo, me voy al infierno. Pero si tú crees realmente, con fe, con certeza y convicción, que Jesús murió por tus pecados, entonces tú no puedes creer que te vas al infierno o que existe la posibilidad, por más mínima que sea, que te vayas al infierno. Porque Jesús pagó por tus pecados. Entonces, el que cree con una seguridad 100% certera, con una seguridad con certeza y convicción, no puede tener dudas. Y eso es creer con fe. Ahora, el que anda creyendo, bueno, sí, Cristo pagó por mis pecados, pero yo tengo dudas de mi salvación porque yo me porto mal, porque tengo una adicción con el cigarro, tengo una adicción con la droga, tengo una adicción sexual, estoy atrapado en la pornografía, a veces reacciono mal, a veces hago cosas porque soy medio violento. Entonces no sé si Dios me va a perdonar esto porque Él ha sido muy misericordioso, pero si no me da más oportunidades y me voy al infierno, no lo sé, tengo miedo. Eso es creer sin fe, o sea, creer sin certeza y convicción. Entonces, el simple hecho de creer en la obra redentora de Jesús no es suficiente si no crees en la obra redentora de Jesús por completo. Si la crees en un 99%, pero hay un ápice de duda, tú no tienes fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué dice la Biblia en Efesios 8 al 9? Después, la Biblia dice, pues por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Estoy hablando todo enredado, me enredo hablando. Pero sí, por medio de la fe, por gracia soy salvo, ¿por medio de qué? De la fe, no es por medio de creer, no es por medio de creer sin fe, es por medio de creer con fe. Es por medio de la fe, no es por medio de creer simplemente a medias, no es por medio de creer un 99%, no es por medio de creer que es muy bonita la historia de que Cristo vino al mundo y murió por nuestros pecados, pero yo no lo creo al 100%, no, es por medio de la fe, y la fe es certeza y convicción. Si tú predicas un evangelio incompleto y la gente se centra en otras cosas en vez de centrarse en el tema de su salvación, en el tema de la fe, se empieza a centrar que hay que restaurar la familia porque le agrada a Dios, hay que restablecer la relación con los padres y los hijos, hay que orar por los enfermos,
hay que sacar de la depresión a la gente. Todas esas cosas son buenas, yo no te digo que no sean buenas, me encanta cuando la gente se libra de la depresión, cuando la gente se sana de una enfermedad incurable, cuando se restauran las familias, cuando la gente que era maleante se acomoda y vive una vida digna socialmente hablando, me encanta. El humanismo tiene muchas cosas buenas, yo no lo niego, pero lo más importante no son esas cosas humanistas, lo más importante es la salvación. Buscad el reino de los cielos primero y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Cuál es el reino de los cielos? Que no me voy para el infierno, que me voy para el cielo. El reino de los cielos no es que sanaron a un enfermo solamente, o que restablecieron un matrimonio, o que una pareja que se divorció se recasó otra vez, la misma pareja se volvió a casar otra vez. No es el reino de los cielos, tiene esas características positivas de bendición en la vida terrenal de un creyente, pero el reino de los cielos explícitamente es que yo no me voy al infierno a quemarme eternamente o al lago de fuego, yo me voy para arriba, me morí y para arriba. Llegó el arrebatamiento y para arriba, Señor, contigo. Mira, si yo soy el más pobre en el reino de los cielos, soy millonario comparado con el que menos sufre en el infierno, con el más feliz de la tierra. Yo estoy mucho mejor que el hombre más feliz en la tierra si yo estoy en el cielo, siendo el que menos es feliz en el cielo. Yo prefiero irme para el cielo que cualquier cosa. Y eso es buscar el reino de los cielos y su justicia. ¿Por qué su justicia? Porque fuimos justificados por la vida perfecta de Cristo. Entonces, ya una vez que tú tengas el reino de los cielos y su justicia asegurado, ya Dios te va a añadir todas esas cosas, te va a añadir la salud, te va a añadir la paz, te va a añadir la restauración de tu matrimonio, la reconciliación con tus hijos, etcétera, etcétera. Cuantas cosas se te ocurran, muy bien. Háblale de todas esas cosas a una persona que ya ha sido salva. Pero claro, ¿cómo Will Graham va a hablar a esas cosas a personas que han sido salvas si él mismo no es salvo? ¿Y por qué? Estás condenando a la gente diciendo que este es salvo y este no es salvo. No estoy condenando a nadie. Simplemente la Biblia me dice a través de los 2 mandamientos de Marcos 1:15, está cambiando la disposición mental y confiada en el buen mensaje. ¿Quién es salvo y quién no? Yo no soy el que condena, el que condena es Dios. Dios le llega a un alma que no tiene a Cristo y mira, te vas para abajo, para el infierno. Dios condena. Dios le llega a un alma que llega con Cristo, con la salvación, te vas para arriba, hijo mío, ven. Dios salva y Dios condena, no soy yo. Ahora, yo puedo pronosticar, es la palabra, quién va al cielo y quién va al infierno cuando escucho a esa persona, cómo habla del tema de la salvación, cuando yo hablo con esa persona, pero yo no soy el que condena. Yo solamente soy un pronosticador que guía a las personas que están ciegas, que van a un riesgo, a un abismo, y yo los puedo guiar. Mira, por ahí no es, por ahí te vas a caer, acomoda tu camino. Eso sí lo hago yo. Pero entonces este hombre, volviendo al tema de Will Graham, no sabe, él no sabe qué es la fe. La fe en la obra redentora de Jesús no es la seguridad en la salvación. Mira, si tú tienes fe, tú tienes seguridad en la salvación. Y la seguridad de la salvación es la evidencia más grande de que eres salvo, si eres cristiano. Entonces, este es el problema con las creencias bautistas reformadas. Y ellos son muy arrogantes. No digo que él sea, yo he escuchado varios videos de Will Graham, me parece una persona humilde, una persona mansa, una persona que humanamente hablando tiene un buen corazón, porque sabemos que ante Dios nuestros corazones todos son basura, pero humanamente hablando tiene un buen corazón. Me parece una persona noble. No conozco su vida personal, pero por lo que la impresión que da es esa. Pero no entiende, como la mayoría de los evangélicos bautistas reformados, no entiende el evangelio. Los bautistas tienen algo bueno, que ellos se reconocen como pecadores, cumplen con el primer mandamiento de Marcos 1:15, está cambiando la disposición mental, metanoia, cambio de mentalidad, reconocerte como pecador, aunque muchos de ellos no saben ni siquiera. Ellos piensan que arrepentimiento es dejar de pecar, y entonces andan viendo una vida que está bien dejando de pecar, pero no entienden que arrepentimiento se tradujo mal, que es cambio de disposición mental, metanoia, y que se refiere a reconocerte como pecador. No entienden eso. Ellos piensan que sí, arrepentimiento es dejar de pecar. Muy bien, pero tienen la metanoia igual porque se reconocen como pecadores. Eso hay que aceptarlo. Pero en el segundo mandamiento de Marcos 1:15, confiando en el buen mensaje o creer el evangelio, como se traduce en la Reina Valera, eso no lo están cumpliendo porque están ambiguamente creyendo el evangelio. No se puede creer el evangelio de una manera ambigua. O Cristo pagó todos los pecados o no pagó nada, pero no puedes estar en la tibieza de pensar que pagó unos pecados, pero que si tú sigues aún pecando te puedes ir al infierno porque nunca fuiste salvo. Están jugando lo mismo que los pentecostales. Están jugando lo mismo que los pentecostales. Los pentecostales también piensan que si tú vives una vida muy desordenada, o es que nunca fuiste salvo, o es que sí fuiste salvo pero perdiste tu salvación. Eso va en contra de la doctrina de creer del evangelio. Eso va en contra de la fe, porque la fe es certeza y convicción. Por eso los pentecostales no son salvos. No es porque yo los esté condenando, sino porque la Biblia habla de fe y la fe no tiene campo para la duda. No lo tiene. Entonces, si tú tienes duda, no tienes fe. Y si no tienes fe, no tienes el medio para llegar a la gracia. Y la gracia es la que salva. Es increíble, miren, es increíble esto, que la gente no quiere creer. Pero claro, tú me dirás entonces, ¿cómo voy a tener fe si tengo que arrepentirme? Y arrepentimiento es dejar de pecar y nunca puedo dejar de pecar porque este cuerpo es un traicionero. Entonces, ¿cómo voy a tener fe en algo que todavía no he concluido? Porque si yo tengo muchos años de vida en el evangelio y tengo el tiempo suficiente para luchar contra el pecado a través de la oración, a través del ayuno, a través de la consagración,
pero es algo que está en proceso y no lo he terminado de ejecutar, porque lo terminaré de ejecutar el día que me muera. Entonces, ¿cómo puedo tener una certeza y una convicción de algo que todavía no he terminado de hacer si todavía lo estoy haciendo? Ese es el grave problema, que no entienden que arrepentimiento se tradujo mal, que no dice en ninguna parte del Antiguo Testamento. Yo los invito a leer el interlineal griego para que vean que en ninguna parte del Nuevo Testamento te dice arrepentimiento. Esa palabra se tradujo mal, te dice cambio de disposición mental, metanoia. Y la metanoia es reconocerte como pecador, como en la parábola del publicano y el fariseo. Entonces, si te dan una traducción mal, obviamente tú no vas a tener certeza y convicción, porque no puedes tener certeza y convicción de algo que todavía no has concluido. En cambio, si tú te dicen la verdad de que el arrepentimiento se tradujo mal y que es cambia de disposición mental, metanoia, y te explican que es reconocerte como un pecador, eso no es algo que estás haciendo, es algo que ya es un hecho. Tú eres un pecador, tu naturaleza, tu carne te lo dice. Y entonces ahí sí puedes tener certeza y convicción de eso, de lo que tú eres, porque tú te conoces. Como uno no va a saber que uno es un pecador. Solamente los pentecostales tienen esa idea de que ellos ya no son pecadores. Pero uno que es una persona coherente, inteligente, sabe que uno es un pecador y puedes tener certeza y convicción de eso. Y también tienen que explicarte que Cristo pagó por los pecados, por todos los pecados, no por unos cuantos pecados, no por el 99% de los pecados, sino por todos los pecados. Y si te dicen el evangelio bien, que tienes que creer que pagó todos los pecados, y te explican que es atemporal, que Dios es atemporal, que pagó los pecados pasados, antes de tú recibir el evangelio, creer la palabra, los presentes, porque en este momento estás pecando, todos los días pecas, y los futuros, lo que vas a cometer mañana, pasado mañana, dentro de 1000 años, bueno, dentro de 1000 años no, dentro de, podemos decir, tiempo de vida aceptable, dentro de 5 años, vas a cometer un pecado. Ya pagó por eso también, pagó por todos los pecados futuros que vas a cometer. Si te lo explican así, puedes tener certeza y convicción, porque no es algo que está en el veremos, es algo que ya se concluyó. Por eso Jesús dijo, consumado es, ya pagó la obra completa. Te explican que el pago fue atemporal, que fue completo, entonces tú puedes tener certeza y convicción, pero no lo explican así, no lo explican así. Entonces la gente no tiene certeza y convicción, no tiene fe y cree, porque quieren ser salvos, es algo obvio, quién se va a ir para el infierno. Creen, pero no creen con fe, creen sin certeza y convicción y no son salvos, no son salvos. Entonces intentan consagrarse porque piensan que cuando Pablo habla de ir a una carrera, piensan que se refiere a la carrera a la salvación. No se refiere a una carrera a la salvación, se refiere a la carrera, a la vida evangelística, a la vida para ganarse los premios, los galardones, no a una carrera para ser salvo, salvo ya eres. Esa carrera para los galardones solamente la corren los que ya son salvos, no los que están en el llamado. Confunden llamado con escogencia, ya he hablado mucho sobre eso en otros videos. Llamado, el llamado no es un llamado para los dones evangelísticos, para predicar, el llamado es un llamado a ser salvo, ¿sí? Entonces, ¿cómo ocurre ese llamado para ser salvo? Se te empieza a hablar de la palabra, el escuchar la palabra es el llamado. Entender la palabra hasta que llega un punto en que tienes que entender estas dos demandas de Marcos 1.15, estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. Si las crees, como las estoy explicando aquí, entonces eres salvo y eres escogido. Eres escogido. Dios no te escoge a dedo porque le caíste bien. Dios te escoge porque cumples las dos demandas, porque tienes fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es certeza y convicción. Y la fe no es algo que Dios pone en piloto automático como que tú fueras una computadora y te programaron para que tuvieras fe. La fe es tomar la decisión por estas dos demandas de Marcos 1.15, cosa que los bautistas no entienden. Entonces, yo no digo que tengan malas intenciones, yo pienso que tienen buenas intenciones, que son personas muy agradables, muy nobles, pero no entienden y enseñan mal el evangelio. Y ese es un grave problema, porque se van a sorprender. Con respecto al tema del arrebatamiento, ellos son postribulacionistas, yo no quiero hablar de ese tema. No me interesa hablar de ese tema, yo tengo mi postura. Pero el tema de la salvación sí es un tema muy importante, muy, muy importante. Entonces, y es el más importante, de hecho, porque lo demás ya no importaría si eso no está resuelto. Así que bueno, quería dejar esto en claro, esa pequeña reacción sobre Will Graham, porque él es una figura muy importante en el mundo de los evangélicos reformados bautistas. Y era importante señalar eso. Es importante que los errores que tienen estas doctrinas, que ya de por sí, bueno, hay muchos otros errores, pero que no son debido a muerte como este. Y eso ya los he ido hablando en otros videos, como el tema de los pastores. No creo que hayan pastores, creo que están usurpando ese puesto. Creo que ellos piensan que porque cumplen con los requisitos que están escritos en la carta de Pablo para ser obispo, ya son pastores, pero están careciendo de la autoridad que es transferida. Primero la cabeza es Cristo, luego los apóstoles, y luego esos apóstoles consagraron también pastores, evangelistas, maestros, por medio de la dirección del Espíritu Santo, y eso se interrumpió en algún punto. Luego pasaron cientos de años, llegó la Reforma, y de repente de la nada aparecieron pastores sin ninguna autoridad. No, Dios me dijo que soy pastor. ¿Cómo sabemos, cómo nos conta si no está en la Biblia que Dios te dijo que eres pastor, si no hay una continuidad de autoridad?
Es lo mismo que un cura que dice que él es un obispo de Dios, que es un pastor de las ovejas de Dios. ¿Quién dice eso? Son nombramientos de hombres. Entonces, que como ya no hay ministerio, según yo, no se puede evangelizar. Hay que evangelizar porque el mandamiento fue dado a todos los cristianos. La gran comisión, evangelicen, lleven este evangelio al mundo entero. Pero no te autonombres pastor y evangelista, y que hay que guardarte una reverencia y un respeto por eso, porque no hay una continuidad de la autoridad. Eso se interrumpió en algún momento de la historia, en el siglo III. Pero ese es otro tema que no es un tema de vida o muerte. Entonces, ¿cuál es el tema de vida o muerte? El tema de la salvación. Ese sí es un tema de vida o muerte. Si tú no cumples las dos demandas de Marcos 1:15, no eres salvo. No importa que seas una persona noble, bondadosa, dulce, empática, no importa si has desarrollado cosas como la bondad, la mansedumbre, la templanza, etc. Lo que te hace salvo son los dos mandamientos de Marcos 1:15. Porque hay que decirlo, que en el llamado Dios trabaja también con las personas que no han sido salvas y están siendo llamadas. Dios también les cambia la personalidad, Dios también despierta en ellos frutos, Dios también los utiliza para hacer milagros, Dios también los utiliza para hablar de la palabra y solucionar problemas terrenales. Pero la salvación solamente depende de cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje. Bueno, ya voy llegando a mi casa. Estaba aprovechando para dar este mensaje y hacer esta video reacción sobre este hombre. No tengo nada personal en contra de él, pero creo que está equivocado. No creo que vaya a ver este video. Si lo viera sería increíble. No quiero fama ni nada, pero sí me gustaría que lo viera para que él mismo tomara conciencia de estas dos demandas de Marcos 1:15. Pero lo más probable es que no lo vea. Sin embargo, es un punto de partida para los que me ven a mí y entender en qué creen los bautistas y por qué están tan equivocados. ¿Sí? Muchas bendiciones. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.